Vamos ya al teléfono entonces con Gonzalo Cañete, analista de mercados, que está en Londres. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenos días, Catalina. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo le va, Gonzalo? Buenos días. Bueno, estamos en plenas elecciones. Cuéntanos cómo se ha vivido esa jornada hoy día allá. Bueno, con lo que se refiere al respecto al mercado, que tenemos las pantallas delante, creo que el FTSE es el único índice que se está quedando un poco rezagado y vemos que la volatilidad se refleja, por ejemplo, en la libra, que estamos viendo un repunte con respecto al euro, está en máximos ahora mismo, lo que refleja la debilidad que está mostrando la divisa por la incertidumbre que están generando las elecciones, que si cabe son incluso igual o más indecisas que las de 2010. Sí, dicen que son las más de la historia, que podemos tener un parlamento colgado, ¿cómo le llaman? Que no lleguen. Sí, Parlamento colgado es cuando, efectivamente, porque existe la posibilidad que el propio Parlamento británico luego no apruebe la coalición que se genere, porque parece que ya está cantado que o a través de una coalición o no se llega a una mayoría absoluta, que tienen que ser los 326 escaños o asientos que ocupen en el Parlamento británico, y desde luego ninguno de los dos partidos, a pie de las estadísticas que se están haciendo hasta ahora, muestra que tengan una mayoría sobrada con respecto al otro partido contrario. Es decir, que los laboristas y los conservadores están prácticamente a la par en lo que se refiere a intención de voto. Y si nos planteamos especular sobre las posibles coaliciones que hagan, yo creo que la que va a estar más cantada va a ser el lado laborista, con respecto a la unión que pueda tener con el Partido Nacionalista Escocés, con el SNP. Por eso pasa a ser tan importante en el Partido Nacionalista Escocés, porque empieza a ser bisagra. Sí, ¿cómo? Perdón. Pasa a ser bisagra en el sentido que adquiere la capacidad de que la elección se vaya a un lado o al otro, dependiendo qué posición tome. Claro, bueno, en realidad los conservadores utilizarían, en teoría, lo que han utilizado en las elecciones de 2010 fueron los liberaldemócratas, pero han perdido fuerza. Para que se haga una idea, la intención que se espera de asientos o escaños parlamentarios que tengan, el Partido Nacionalista Escocés serían 52, mientras que el Partido Liberaldemócrata serían en torno a los 27 escaños. Así que la balanza está muy equilibrada en cuanto a laboristas y conservadores, pero no en cuanto a socios de gobierno, que en este caso los escoceses se llevarían buena parte del voto que les falta a los liberales. Y de todas maneras es curioso también que podríamos comentar el cómo se hace el sistema de voto, porque en realidad se puede seguir por distintas webs cuál es la estadística en cuanto a voto y cuál es la estadística en cuanto a escaños, porque pasa un poco como en otros países, que no porque un partido tenga más votos se convierte en la primera fuerza política, sino que realmente se convierte en primera fuerza política el que tiene más escaños escogidos localmente por ciudad. A ver, ¿cómo es decir, que si fuésemos cogiendo el voto marginal de cada ciudad, en vez de tirarlo a la basura, por decirlo, lo contabilizásemos, podría surgir que algunos partidos llegasen a tener mayor número de votos. O sea, en Reino Unido los que gobiernan son los que tienen más candidatos elegidos por distrito y no más número de votos a nivel nacional, ¿no? Que creo que es un punto importante, porque en otros países, bueno, en la referencia que conozco más cercana es España y pasa algo parecido, ¿no? Que el voto de un partido a nivel nacional pesa menos que un partido a nivel regional, claro, por ejemplo, y este tipo de cosas. Gonzalo, y esto da buena cuenta, porque... Sí, dígame. No, Gonzalo Cañete, analista de mercado que está en Londres. La pregunta es, ¿qué se juegan Inglaterra en términos del programa económico, Cameron y el laborista, ¿cómo se llama? Ed Miliband. Bueno, es un buen punto, porque si ganasen los conservadores, la baza que jugarían es posiblemente, con lo que han hecho además el último rally de captar mayor intención de voto, ha sido con plantear un posible referéndum para la salida de la Unión Europea, que se plantearía para 2017, y que además eso contaría con el apoyo que muy probablemente tengan por parte de otro partido que recibe a nivel nacional casi el 10% de votos, pero que es la cuarta fuerza política más o menos a nivel de escaños, que sería UKIP, el Partido Independentista Británico, que sabemos que ya viene de cola, que es bastante euroescéptico y que pues se ha caracterizado Nigel Farage, el líder, por incidir bastante contra las políticas de la Unión Europea. Entonces sabemos que en ese caso los conservadores tienen una postura a nivel de, en cuanto a relaciones económicas con la Unión Europea, más separatista, por decirlo así, y por otro lado el que yo creo que probablemente sea la coalición que llega al poder, que serán los laboralistas con el Partido Nacionalista Escocés. El apoyo va a condición de plantearles un nuevo referéndum a Escocia, de nuevo, que se le permitiría. Y además, una de las cuestiones que han puesto ellos a nivel económico sobre las políticas sería un incremento de impuestos sobre las corporaciones, lo cual ha llevado a especulaciones, por ejemplo, sobre si
HSBC pudiese plantearse el ubicarse fuera de Reino Unido. O sea, por especular podemos especular sobre este tipo de puntos. Laboristas, con el apoyo escocés, concederían de nuevo un nuevo referéndum a Escocia y además una política fiscal más contractiva y que castigaría un poco más a las corporaciones y a las grandes bancos, ¿no? Y en este caso HSBC optaba por eso. En el caso de que optásemos por los conservadores o que veamos que salen adelante, la peculiaridad, la incertidumbre que van a generar es si la Unión Europea va a contar con Reino Unido o no en un futuro, y entonces nos quedarán de cola año y medio aproximadamente hasta el siguiente referéndum sobre especulaciones respecto a la Unión Europea. Creo que sería casi peor en cuanto a mercado y en cuanto a inversión para la región europea un gobierno conservador con ese asterisco que nos traería esa cláusula de poder plantear, pese a que probablemente no llevase a ningún sitio ese referéndum, es decir, que no saliese como no ha ocurrido en otras ocasiones y como creo que está atado y muy bien atado el pacto europeo que existe en la zona euro, pero sin duda alguna nos sembraría todo un mar de incertidumbres y de dudas que muchos jugarían muy bien en los mercados para crearnos más volatilidad, el hecho de que los conservadores planteasen un referéndum sobre abandonar la zona euro. Es complicado eso, ¿eh? Oye, ¿y cómo se explica que la buena performance de la economía no se haya traducido en un dominio mayor de los conservadores? Porque la economía del Reino Unido ha andado bien los últimos años, el desempleo bajo, incluso mucho mejor de lo esperado en muchos aspectos, la recuperación fue más rápida. ¿Por qué eso no se tradujo en mayor popularidad del gobierno? Por dos razones. Principalmente porque el desarrollo económico que ha experimentado Reino Unido, que efectivamente en algunos puntos está incluso por encima del de Estados Unidos, con lo cual se traduce como una recuperación muy exitosa, sin embargo no ha sido muy extendida, es decir, que ha sido muy focalizada en ciertos puntos. Aquí en Reino Unido la percepción que se tiene, si uno habla con la gente que reside en este país, es que muchos te dicen que la recuperación realmente está en Londres, que hay otras regiones de Reino Unido que no están para nada recuperadas a nivel económico. Entonces yo creo que está mal distribuida esa recuperación por un lado y probablemente eso genere ese descontento que pueda haber por otros. Sin embargo, tampoco es otro punto que podríamos comentar, muy excesivo el descontento que hay. Es decir, yo creo que precisamente porque no ha habido una mala evolución de la economía, la intención de voto está muy reñida entre los dos partidos, porque muestra mucha indecisión y también mucha indiferencia de un apoliticismo que crece en casi toda Europa. Es decir, crece el escepticismo hacia la Unión Europea y también crece la tendencia política hacia partidos gobernantes que generalmente difieren en muy pocas cuestiones en lo que se refiere a la política económica. Y de hecho, un punto que solemos señalar, o desde mi punto de vista en más de un análisis, es que la recuperación económica de los últimos 10 años prácticamente viene dictada por políticas monetarias centrales, por ciclos de mercado y ciclos económicos, más que por las medidas que toma ninguno de los gobiernos. Si nos fijamos en las medidas que siguen de ajuste de burbuja inmobiliaria, de apoyo de crédito o de bolsa de liquidez en cuanto al mercado interbancario, es prácticamente calcada en Estados Unidos, en Europa y en Reino Unido. Lo que pasa es que en algunos se ha tomado antes y en otros después, pero es la misma receta. Por lo tanto, no creo que la gente perciba que hay un liderazgo en un partido o en otro. Gonzalo, llegamos ya al fin. Lamentablemente no tenemos más tiempo, pero muchas gracias por este contacto. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre, así que... Ahora la expectativa. Catalina y usted, Gonzalo, pues si quieren comentaremos ya cuando pasen las elecciones, otro día, los resultados. Hasta el 18 de mayo entiendo que tienen plazo para hacer gobierno, porque es ahí donde empieza la primera sesión de la Cámara de los Comunes, ¿no? Efectivamente, y esperan la aprobación que haya del voto del Parlamento, claro, utilizando la coalición, porque si no, de nuevo, elecciones. Perfecto. Gonzalo, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo a ambos. Adiós. Que estés bien.